Queridos amigos, unas breves palabras para presentar a nuestro orador y también para presentar la situación en que hacemos este acto, que puede ser de la mayor trascendencia, tomar conciencia del momento. El licenciado Daniel Casillas Martín tiene una vasta trayectoria. Está jubilado pero muy activo, como nosotros, de una vida fundamentalmente académica y también profesional, con un profesionista, como dicen los mexicanos. Es director de firmas consultoras, Creatum y Custos Ars, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, abogado litigante, 35 años, maestría de Derecho Corporativo Internacional de la misma universidad, programa certificado de Derecho en Estados Unidos de Norteamérica, el Board, como dice, que habilita en las mejores universidades del extranjero a ejercer en Estados Unidos. Especialidad en Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial, diplomado de Propiedad Intelectual y Biodiversidad, diplomado en Filosofía por la UAG y en Derecho Empresarial, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, miembro de la Asociación Mexicana de Juristas Católicos, Capítulo México, de la Unión Internacional de Juristas Católicos del Estado Vaticano, miembro asociado al Colegio de Jurisconsultos de Jalisco, apoderado y asesor jurídico de diversas asociaciones civiles y sociedades anónimas, colaborador académico en posgrados, Instituto Educativo del Noreste, Universidad Panamericana, Universidad Autónoma de Guadalajara. Algunos hechos importantes para nuestra cultura. Maestro catador por la Academia Nacional de Catadores de Tequila, Vino y Mezcal. Fíjense. Y escritor de 3 libros que no se publican por culpa mía, que debo hacer el prólogo, y todavía no está. Uno son los temas de la conferencia de hoy y mañana. Los dogmas marianos vistos en la tilma de Guadalupe y los órdenes angélicos en el mismo lugar, que sería el tema de mañana. El libro se llama Reina de la Luz y de los Ángeles, Santa María de Guadalupe. Y otro libro sobre publicidad comparativa en México. Es cofundador de México Guadalupano, una activísima organización que estaba poniendo bajo el estandarte de la Virgen, que es la verdadera imagen de México y que trasciende México, una gran reacción cristiana, ¿no? Ponente de conferencias, todos los temas nuestros, defensa de la vida, iniciativa popular, el artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco, México, protegiendo la vida desde la concepción, las batallas jurídicas también, que están de moda entre nosotros desde los padres apologetas. Ahora me refiero al momento. Esta es la personalidad de nuestro conferencista. El momento lo voy a sintetizar en pocas palabras. Está en crisis el mundialismo, como corresponde a la Torre de Babel. Nadie lo derrotó. Se derrota por su inconsistencia interna. Llegamos al momento de la confusión de las lenguas. Ese resquebrajamiento de la globalización, casi cuando llegaban a poner los últimos ladrillos, se produce por varios hechos. El primero, el ascenso de Trump al poder, que sería como un detonante. El agotamiento del propio sistema después de 300 años, no cuento desde la Revolución Francesa, sino desde la inglesa, que se consumó con la verdadera revolución, la gloriosa revolución, como dicen, el regicidio, y sobre eso montaron este sistema de 3 poderes
aparentes, la división de poderes, el poder no se divide, ¿no? Se pueden dividir las funciones del poder, como en la América hispánica, que estaba la audiencia, el cabildo y el gobernador, pero no se divide el poder. Eso hace que el verdadero poder era primero una burguesía, que era el poder económico, y detrás de la burguesía, en el agravamiento final, directamente el poder financiero, aún contra la burguesía. En esos términos se produce la quiebra del sistema en Norteamérica. Entonces, 3 poderes, bipartidismo en el legislativo, el divorcio como institución y el derecho reducido al acuerdo, al mero covenant protestante, que es el pacto de Rousseau, no el derecho a institución, ¿no? Ni al orden natural, pura componenda que debe quebrarse luego. Y finalmente todo eso manejado por el poder económico, y ojalá fuera el poder económico, la plutocracia sería una buena Cartago. Detrás de eso el poder financiero estéril, que es y ficticio, porque ya no es moneda real, sino monedas así fiduciarias, como le dice. La abstracción asesinando al ente concreto, al hombre concreto. Eso quebró. Y de esa quiebra se están surgiendo 7 grandes civilizaciones. Algunas han conseguido tener comando estratégico y un estado continental, y otras no. Pero están en ebullición. La civilización se defiende de ese estado hecho, abstracto, hecho contra los valores concretos de las civilizaciones. Dentro de las que están consolidadas están la China, que ha salido de los 100 años de humillación, tiene su liderazgo claro, su estado continental y está en expansión. La India, que no es poco, también, con gravísimos problemas, pero también consideran que pasó ese ciclo de oro, plata, ¿no? Hierro y bronce y hierro, y están en una nueva era de oro. Esperan a Kalki, una especie de mesías hindú. Los chinos esperan en la versión budista, hay por lo menos 3 causas profundas, pero en la versión budista esperan a Maitreya. Está Rusia, que después de una larga devastación se levanta, digamos, y tiene su zar, y consiguió frenar la descomposición. Y posiblemente hubiera llegado a la conversión predicha en Fátima. Ahí vemos cómo interviene la Virgen en el proceso. Si hubiera habido una orilla del otro lado a la que llegar, pero Occidente estaba en la apostasía más declarada. Igual es un fenómeno en marcha continental, con su estado reconstruido y con su poderío reconstruido. Por el otro lado está en la mayor caos y con esterilidad de jefes, de organismos, de proyectos, todo el Occidente. Y dramáticamente hay otras 3 civilizaciones, podemos decir, que están tratando de resolver la unidad de su Estado y tratando de resolver su vocación y su identificación. Una de ellas ni más ni menos que el Islam, que armado sería superior a las otras, a la China y a la India en cantidad de gente nomás. Eso está en convulsión. La hispanidad está recuperando su conciencia, y el África también hay elementos que seguir con bastante atención, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, sobre todo en materias de fe, en propuestas que se dan en las iglesias cristianas, los coptos, los católicos africanos, que eran 1 millón hace
100 años y ahora son 300 millones, ¿no? Están con grandes padecimientos, pero con gran fecundidad y con gran reserva moral para enfrentar los peligros que venían de las 7 colinas, como el rechazo de la cultura woke, por ejemplo. Llegamos a las tierras nuestras hispánicas. Aquí lo notable es lo guadalupano. En la conquista, la verdadera conquista, la hizo la Virgen. Basta ver los mapas de las advocaciones marianas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Son cerca de 250. Había un libro de Sargent, La Conquistadora. Fue la Virgen María la gran conquistadora de América. Dentro de esas advocaciones, que también nos indican los reinos particulares, está la Virgen de Guadalupe como una referencia principal. Y ella nos resuelve nuestros problemas si sabemos leer bien su mensaje, que está escrito en esa tilma. Llega en un momento muy grave y la hispanidad no es como los otros estados continentales. No fue pensado sobre el estiramiento del Imperio Romano como una organización sistémica y monolítica que domina la tierra, porque ya Carlos V sabía que eso no podía funcionar y que era necesario una coordinación de reinos, no organizar un gran imperio. Fue la pelea con su canciller Gattinara. Gattinara quería la monarquía de Dante, eso quería, que era una restauración del Imperio Romano cristiano, y hubiera sido una gran cosa, pero no alcanzaba eso. Cuando se dice que a cada reino corresponde un consejo distinto y no un consejo imperial que maneje el mundo, no un Council of Foreign Relations, sino uno por entidad real, por cultura real, y se crea el Consejo de Castilla, el de Aragón, el de Indias. Esto pasó a haber un salto cualitativo que no es la mera restauración del Imperio Romano, cristianizado como algo monolítico. ¿Cómo se llama entonces eso? Es un mundo, no un imperio, la hispanidad. Es el nuevo mundo. Así lo llama Caturelli, que escribe uno de los libros clásicos de la hispanidad, que se llama justamente El Nuevo Mundo. Ese nuevo mundo estaba pensado, soñado por Carlos V, comenzado a ejecutar en México con Hernán Cortés, que es el que mejor entendió la parte práctica de la idea imperial de Carlos V, y llevado a su culminación por Felipe II. Tenía 5 grandes monarquías, y que son los 4 virreinatos meramente españoles y no hispánicos, ¿no? Los de Castilla. El arquetípico era México, el Nueva España, y tenía también Brasil, que era una corona de Felipe II. Esos 5. Pero el secreto está en el 6º, porque habían pensado en la solución para toda América como nuevo mundo. El 6º era uno hecho con los británicos. Y también la causa formal de nuestra Constitución es el sacramento de la unidad, que es la Eucaristía, y lo que lo figura, que es el matrimonio. Está destinado a figurar la Eucaristía. Y el orden sagrado a celebrarla. Ahora tuvimos la fiesta de Corpus hace poco. Pues bien, entonces tú, Austria Felix Nube, tú, Austria feliz por el matrimonio. En cambio, el sistema inglés se constituye sobre el divorcio. Pero en los planes de los reyes católicos estaba incorporar a la Inglaterra católica, ¿no? Con Catalina de Aragón, con
María Tudor, esposa de Felipe II, era rey consorte de Inglaterra. Le arrebataron ese trono. Por lo tanto, la Virgen nos indica también cuál es el plan, que es convertirlos, ¿no? Y hacerlos salir del divorcio, que es su marca, a un matrimonio fecundo, ¿no? Que es el modelo de la organización, como lo es la familia. La familia refleja la familia divina, pero sirve de modelo a toda sociedad humana. Entonces, Guadalupe nos enseña ese camino para mí. Es muy necesario indagar en este momento, con dos grandes oportunidades y dos grandes dificultades que se da teniendo como referencia el origen de la crisis, que es los Estados Unidos, de nuestra crisis. El primero, podríamos decir que el odio tremendo del protestantismo contra el catolicismo fue lo que marcó el inicio de estos Estados Unidos, donde el destino manifiesto no era ir hacia Canadá, que eran sus hermanos culturales, sino el destino manifiesto era arrasar la hispanidad, era seguir la guerra de los piratas contra el mundo español, contra este nuevo mundo. Eso era el lugar correcto de la historia y ese era el eje de su avance. Eso es lo que querían. Eso dura hasta Kennedy, donde el enemigo, ahí ya la muerte de Kennedy tuvo una importancia muy grande, porque algunos, por el nacionalismo que sin duda tienen los norteamericanos, a veces ciertamente patriotero, etcétera, pero genuino en cuanto a su adhesión a él, era el presidente de los Estados Unidos y lo mataron por ser bueno. Eso empezó a romper ese esquema anterior de católicos, de protestantes contra los católicos. Y la última etapa de eso es cuando ya parte de Norteamérica, siguiendo esa verdad parcial, se enfrenta ahora a la gran amenaza que no era el catolicismo, la gran amenaza era la cultura woke. Entonces, con un nuevo enemigo de la nación norteamericana, que es la corrupción sodomita, ese era el verdadero problema de las naciones, y la babelización de su cultura y la degeneración directamente, empiezan a haber una reacción a favor del catolicismo, de buscarlo como aliado, ¿no? Y en ese contexto se siente poderosísimamente la fuerza de la Virgen de Guadalupe, por cuanto ella es una referencia para esa reacción norteamericana también en este momento. El movimiento guadalupano es muy superior al nacionalismo mexicano, digamos. Es una cosa que trasciende, ¿eh? Por lo tanto, veamos ahora una oportunidad más y una dificultad más que tenemos al mismo tiempo. La Virgen de Guadalupe es una imagen no hecha por mano de hombre, lo mismo que la Santa Sábana. Desde que existen, una de hace 500 años y la otra de hace 2000 años, tienen un mensaje para todos los tiempos de Dios, pero tienen un mensaje especial para el hombre del siglo XX, especialmente escéptico, que necesita esas pruebas científicas para creer, pues los demás 400 años no necesitaron todos estos hallazgos científicos de ahora. Ahí mismo la ciencia ha venido a corroborar el milagro de Guadalupe, con grandes aciertos, como por ejemplo los ojos de la Virgen, el sistema de estrellas que nos explicará enseguida, la música de la tilma, que tiene encerrada la tilma. Todo eso viene a corroborar la ciencia, pero también
el enemigo está siendo un símbolo de indigenismo, de cultura woke y de cosas no ciertas para desprestigiar, por ejemplo, la temperatura de la tilma comparada con un cuerpo y unas grandes cuestiones. Por lo tanto, nos conviene estar actualizados, y eso es el aporte que nos hace acá nuestro querido amigo, el doctor Casillas, con respecto a los verdaderos hallazgos científicos y al mensaje que trae la tilma. Hay una respuesta científica que requiere la mayor atención de los astrónomos, de la NASA, de los musicólogos, de todo. Y hay un mensaje para el hombre de nuestro tiempo. Está la solución de nuestro tema. Ese es nuestro programa. El programa que nos está faltando para aprovechar esta oportunidad de la civilización, pero por un desconcierto interno no lo podemos aprovechar como la India, la China, etc. Habiendo tenido en nuestra tradición las verdaderas soluciones a los problemas políticos, ¿no?, de la soberanía nacional y de la unidad internacional que está siempre en el modelo del catolicismo, como virtudes complementarias y no antagónicas, no de divorcio, de concordia humana, ¿no? Bueno, con esta breve introducción los dejo con el doctor Casillas. Ave María Purísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho. Es para mí un placer estar aquí ante esta audiencia de intelectuales. Y bueno, lo que quiero decir no es por mí, sino porque de alguna forma la Virgen que impera en este mundo nuevo, la Virgen de Guadalupe, que siendo Aparecida o que siendo de Luján, el rostro cambia, nuestras banderas son según los colores de su vestimenta, en el caso nuestro, de las alas del ángel, verde, blanco y rojo, pero en fin, me da un gusto. El día de ayer se entronizó esta imagen tocada al original, es una reliquia de tercer grado, que quiere decir que esta fue pasada por la tilma original y tocada por ella. Es para mí un agrado estar aquí y poderles mostrar un poquito esas cuestiones por las cuales es tan importante la Santísima Virgen de Guadalupe. Represento Servidora México Guadalupano, esta organización que está muy activa en pro y defensa de la Virgen, en la apología de ella, y nacimos en virtud de una blasfemia en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, donde hicieron un sincretismo con una diosa llamada Coatlicue, y bueno, y nacimos un 7 de octubre de 2017. Ese 7 de octubre pues es tan significativo porque Nuestra Señora del Rosario, la batalla de Lepanto, que también tuvo intervención. Vamos a hablar. El milagro guadalupano fue de tal forma que Benedicto XIV, salmodiando el 147, dice: non fecit taliter omni nationi, no hizo caso igual con nación alguna, por la imagen que vio. Le mandaron una imagen, una copia que hicieron los tlacuilos, así se le llaman a los copistas, y vio la imagen tan portentosa y le narraron la historia que hoy sucintamente se voy a comentar. Y él en el año 1754 da esta expresión. No fue el primero, hubo anteriores papas sobre el particular, pero fue el que la hizo más famosa porque vio y bueno, a él se le atribuye. Bien,
Este es cómo estaba el llamado Imperio Azteca, ¿verdad? Estaba dominado, y cómo estaban las diferentes etnias del momento, ¿no? Huacotzingas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera. No, esta es toda la parte que de alguna forma tenían los aztecas dominadas por las guerras floridas y pedían tributo no solamente de plumería, animales, sino también, lo más importante para ellos era el hombre al sacrificio, la mujer al sacrificio, el niño al sacrificio, porque el sol tenía que salir diario y había que ofrecerle un sacrificio sobre ese particular, ¿no? Ahora en temporal de lluvias allá en nuestra tierra, que es el verano, en virtud del solsticio, en virtud de los equinoccios y los 23.5 grados, resulta ser que por ahí es invierno acá y allá está el verano, ¿no? En este caso, es importante que era la mayor dominación. Así que de tal forma estaban sometidos por las guerras floridas y demás. Bien, esta imagen representa justamente todos esos tributos, entre ellos a hombres, niños, mujeres, para ser sacrificados justamente y entregados a sus dioses, ¿no? La mayor parte de ellos eran politeístas, con dioses que pedían sacrificios humanos, y una se exceptúa, los toltecas, de donde venía el origen Juan Diego. Ya tenían la idea de un solo Dios. Sin embargo, aquí está pues lo que es la antropofagia. Tenemos un alimento muy, muy común en México, llaman pozole. Bueno, viene del náhuatl pozot, pero era carne humana. Gracias a los franciscanos, gracias a los españoles, esto se pudo ponerle carne de cerdo, ¿no? Trompa, cachete y oreja, ¿no? Como dicen. Y bueno, en el caso de los niños, el sacrificio era tal, por ejemplo, al dios Tlaloc, que su sacrificio era lento, tortuoso, con espinas, tal forma que el niño llorara más, para que hubiese más lluvia. Esto se está repitiendo ahora con el crimen del aborto en México. Bien, al llegar Hernán Cortés con unos 5 centenas de soldados, en 1519, en 2 años, hace la conquista de México con el genio del tercio español. 1492, la conquista de Granada, para 1521, estamos hablando apenas 21 más 8, 29 años. Todavía estaba justamente esa genialidad de los tercios españoles. Y en ellos Hernán Cortés, que muy bien supo ver que había conflictos entre las diferentes etnias contra los aztecas y los unió. De tal forma que los primeros fueron los tlaxcaltecas, que dicho de paso, no fue ningún virreinato, sino fue un reino reconocido justamente por Carlos V, porque fueron muchos los que ayudaron a la conquista de México. Fueron tratados como la realeza en la España de entonces. Entonces, para 1500, justamente 23, llegan los primeros evangelizadores, Juan de Tecto, el gran educador, nada menos que Fray Pedro de Gante, que con signos y demás fue evangelizando. Ellos ya hacían lo propio. Para 1524 llegan los 12 franciscanos, las 12 antorchas. Y quiere decirles quién eran las 12 antorchas. No eran cualquiera frailecitos, eran teólogos. Eran entre bachilleres, que es un grado de la teología, también eran justamente políglotas, porque sabían el latín, el griego, el castellano, el vasco, el euskera con don Fray Juan de Zumárraga, pero aparte eran doctos en materia participaban en el trivium y el quadrivium como maestros y demás. También en el caso de Fray Juan de Zumárraga era el inquisidor. Y venía, vamos a ver más adelante, con justamente
con cédula real, donde lo nombraba defensor de los indios. Pero pues en el caso de, llegaron por ahí unos dominicos en 1526, pero para aquí en 1528 además quedaban 3. Para que vean, estos 12 hombres, ¿no? De estos 12 hombres, las 12 antorchas que dice de Alfonso Trueba, se hablan cosas extraordinarias. Fray Martín de Valencia, que venía, el que venía a la cabeza de ellos, venían con el objeto de recibir la palma del martirio. Porque, bueno, dice, ellos querían ser evangelizadores en la India, en las Chinas, etc. Pero los envían para acá. Dijo, bueno, es una gran oportunidad de morir mártir. No se la concedió Fray Martín de Valencia. Ya en España ya tenía muchos atributos de poder ser él considerado ya casi santo. Era los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad. Los manejaba, los trataba, él era extraordinario. Él nunca, aparte, bueno, en el caso de Fray Martín de Valencia, cuando él murió, se repartieron, lo enterraron en un lugar, se lo quitaron, como Evita aquí, ¿no? que se la llevan y la quitan y todo eso. La visité ayer, su tumba, y bueno, en fin, al final de cuentas, pues eran muy pocos frailes. Aquí viene la evangelización imposible. Fíjense, el terreno, los que tienen de alguna forma, tienen formación militar, pues ¿a qué se enfrentaron? 135 de electos. Lo primero que tienes que conquistar de alguna forma es también la lengua para poder entender, comunicar. 20 millones de naturales en el mapa que les acabo de enviar. Y también en el caso, había un vasto territorio. Recordemos que la hispanidad pues era de las Altas Californias hasta Panamá. Entonces, en todo esto, ya para esas fechas también, Hernán Cortés también ya había partido para la Guatemala y demás. Y se quedó por ahí otro que se llama Nuño de Guzmán, que quiso emular a Hernán Cortés e hizo todo un gran problema que fue motivo inclusive para la leyenda negra. Las enfermedades, el sistema inmunológico de los españoles llevando la viruela y los indígenas que no tenían contacto con eso, inmediatamente pues tuvieron un gran conflicto, evidentemente porque sus sistemas inmunes fueron alterados, evidentemente, y hubo grandes muertes sobre el particular. Hubo un rechazo a la nueva religión. ¿Por qué? Porque esta nueva religión, la católica, evidentemente pues no la comprendían, no estaban acostumbrados durante siglos a su religión de sacrificios, a su religión de sus dioses. Luego entonces, evidentemente, seguía el conflicto. Después hubo violencia y abusos de militares. Algunos de ellos, en el caso de Nuño Beltrán, justamente viene más adelante, donde no solamente no quería que se bautizaran los naturales porque iban a ser hijos de Dios. Entonces los quería seguir tratando como de alguna forma con cierto esclavismo y tratados como animales. En el caso de Nuño Beltrán, no estamos hablando de los posteriores, los virreinatos posteriores, los virreyes y todo ello, sobre el particular. Y en el caso también fue violencia también hacia los mismos misioneros, vamos a ver algunas cositas de ellos, y evidentemente una oposición de los gobernantes contra los misioneros, ¿no? Por ello. Bien. Fray Juan de Zumárraga fue enviado justamente en 1528, fue el primer obispo, nombrado por el rey Carlos III, y se esperaba también que prontamente se le nombrase, después fue por Roma, y bueno, y fue primero obispo y arzobispo. Él fue enviado con cédula real como protector de los pobres, y eso fue, y aún como inquisidor. Y también en este caso, él hizo su papel, defendió a los indígenas, de tal forma que alguna vez, lo voy a narrar más adelante, él promovió entre los indígenas el asunto de los sacramentos. Bien,
Esta disputa es muy interesante entre Niño Beltrán de Guzmán y el caso de Fray Juan de Zumárraga, que era vasco y demás, porque ya les narré, no quería que fuesen bautizados por Niño Beltrán. Él tenía abusos contra los propios indígenas, los vencidos y los aliados. Los huejotzingas, los tlaxcaltecas, los totonacas, los totonacas eran justamente de donde provenía Juan Diego. De tal forma que en eso hubo mucho pleito. Fray Juan de Zumárraga se refirió justamente al Niño Beltrán de Guzmán como, dice, un diablo infernal de codicia, porque quería emular a Hernán Cortés, no lo podía hacer. Hernán Cortés era de otra hechura, y bueno, a final de cuentas practicaba la tortura a los indígenas y demás. Y entonces, en este caso, evidentemente, la comunidad española también estaba afectada por él, y también resulta ser que estos abusos los denuncia públicamente Fray Juan de Zumárraga. De tal forma que el Niño de Beltrán de Guzmán, en la defensa de Fray Juan, lanzó justamente una orden, que nadie se acercara al obispo, sino pena de muerte. Para ello reaccionó Fray Juan de Zumárraga, que recibe un atentado de muerte, le lanzan le envían una lanza, él se alcanza a abrir su hábito y pasa por un costado. Y en eso lanza Fray Juan de Zumárraga una excomunión a la primera audiencia. De tal forma que lanza el entredicho. Este entredicho es una especie de, en materia canónica, es una sentencia prácticamente que les reservada al obispo, que tiene la oportunidad de excomulgar. Y de tal forma que dice: sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, nos vamos nos largamos de la Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios. De hecho, los franciscanos desnudan los altares y se van a otra ciudad, y mucha gente les pidió que se quedaran y todo demás. Entonces aquí se lanza algo interesantísimo. Como estaban tan mal las cosas, dice Fray Juan de Zumárraga: si Dios no provee con remedio de su mano, la tierra está a punto de perderse. Porque era difícil la evangelización, y peleándose con la primera audiencia, pues ¿cómo iban a evangelizar? Entonces, este fue el mismo llamado que creo que hizo Santiago Apóstol en la Cesarea Augusta con esos 8 convertidos. Si esto lo dijo Santiago Apóstol, entonces la Virgen se apiada de él y se aparece en un pilar, ¿no? Ojo, a un costado de un río, ¿no? En este caso, la Virgen de Guadalupe se va a aparecer al costado de una laguna. La Virgen de Lourdes en un arroyo manantial. Esto es interesante. En fin, ¿qué le esperaba en esta lucha? Justamente que estaban entre el terror y la esperanza esos indígenas, ¿no? La viruela, los 3 terremotos de 1530, devastadores. Hubo el paso del cometa Halley, y esto es interesantísimo. Hubo un eclipse de sol híbrido. Ese donde el sol se come la luna y luego se ve que se cubre todo el sol, la luna, y después vuelve a salir, ¿no? Este es un fenómeno que no se repite sino muchos años después, y entonces esto para los indígenas creaba un ambiente de terror y espanto, porque sus dioses, ¿qué está pasando? Y aparte que en el calendario solar azteca ya se venía el famoso 13 caña, en un periodo. Hay 4 espacios donde dice: hemos pasado por 4 periodos. De hecho, todas nuestras pirámides y demás tienen 4 periodos. Los mismos indígenas se encargaban de acabar con su periodo anterior y sobre eso construir bases arriba, otra base. Esto se repite en la Ciudad de México, en Oaxaca y demás.
Hemos pasado por 4 periodos. El periodo de fuego, el periodo de agua, el periodo de terremoto, el periodo de animales, ¿no? O sea, 4 periodos. Entonces venía un nuevo periodo para ellos desconocido. Ellos tienen en esa tabla, en el calendario solar, que venía en el 13 cañas se iba a cumplir. Ese 13 cañas se cumpliría justamente en el año 1531 del calendario cristiano. De tal forma que hubo 10 años sin sacrificios, pero ellos estaban, ¿qué está pasando? Había mucha incertidumbre, pero sin embargo sabían y ellos veían que sin sacrificios humanos, porque fueron desterrados justamente a partir de que la hispanidad pone sus reales y ya empiezan a aplicar las leyes de Indias. Esto es importantísimo porque las leyes de Indias, lo más importante de esto es que dejaban a los indígenas seguir con usos y costumbres respecto de la forma de organización social y demás, pero también es importante esto, que no tenían ellos por qué seguir las nuevas reglas del conquistador. Me refiero, hay una conquista material y viene una conquista espiritual. En el caso de la conquista material, pues sí, se imponen nuevas reglas que la hispanidad impone y todo ello, pero usos y costumbres se siguen por las leyes de Indias, porque así venía desde España que respetasen sus usos y costumbres. Pero ellos veían que las semillas seguían germinando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y bueno, ante esta incertidumbre, evidentemente sucede el milagro guadalupano del 9 al 12 de diciembre, en la cual en 4 días, sábado o domingo, el lunes no aparece sino hasta el martes, sabemos por la enfermedad del tío Juan Bernardino, y esto se pone en una obrita que hace un indígena, Antonio Valeriano. Él es un experto en lenguas, latín, griego, nahuatlato y el castellano. De él tenemos la mayor referencia y es el documento máximo de guadalupano del cual nos hemos basado sobre este particular. Bueno, en la primera aparición, ustedes saben, fue un sábado 9 de diciembre, entre 4 y 5 de la mañana, y es cuando dice una de las frases que nosotros conocemos: yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Esto es la presentación y después lo que pide. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Sigue en la primera aparición: porque ahí en verdad escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré. Esto es muy importante. Entonces pues, le hace la petición, ve a ver al obispo y pídele esto y le dice el deseo, ¿no? Eso es la presentación, la petición. En la segunda aparición resulta ser que regresa, retorna porque el obispo, una vez que visitó al obispo, pues un poquito circunspecto, particular, un indígena recién convertido, ahora nos viene a decir esto, ciertas sospechas sobre el particular, y entonces él le dice: yo soy cola, soy parihuela, soy nada, manda a uno de tus principales para que le hagan caso. No me hizo caso el obispo, Entonces, después la Virgen María le contesta: ten por cierto que no son escasos mis servidores, pero es necesario que tú, es un imperativo categórico, personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice mi voluntad. Él pedía: yo no soy nadie, ¿no? Después dice: y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando que otra vez vais a ver el obispo. Ya soy yo mi mandato, hijo mío, el más pequeño, anda y haz lo que esté de tu parte. Esto es lo que basamos México guadalupano. Ve y haz lo que esté de tu parte en el asunto de hacer conocer a la Santísima Virgen,
hacer la apología de ella y de llevarlos a una acción inmediata de cuestiones devocionales y acciones. Entonces, en la tercera aparición, ya después le dice, vuelve Juan Diego y dice: oye, Santísima Virgen, mi reina, mi señora mía, fíjate que pues está pidiendo la prueba sobre este particular y necesitamos una señal, ¿no?, sobre el particular. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido, con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Recordemos que le envió, después de que salió en la segunda entrevista con el obispo, le envió a una serie de mancebos para que lo siguieran y se les perdió, y lo tacharon por mentiroso y brujo, etcétera, y demás. Por lo tanto, pues ya evidentemente resulta ser que eso ya era para el domingo se encuentra enfermo, su tío Juan Bernardino con la enfermedad del cocolistli, la viruela, ya mortal, de tal forma que manda a su sobrino que vaya por los padres para que le den la extrema unción. Y en eso tardó, etcétera, y volviendo el martes, justamente a la Ciudad de México, fue donde quiso sacarle la vuelta a la Santísima Virgen. Y entonces la Virgen lo ataja por ese camino, lo ataja, y ya le dice la preocupación de su tío, que no había podido ir acudir con ella, por el mensaje. Entonces dice: no te preocupes, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni alguna enfermedad o angustia. No te apene ni te quita otra cosa. Ahí le dice que su tío va a ser curado y que vaya por las flores que le envía en un cerrillo, con un invierno donde no se daban las flores, un cerrillo, justamente que pues difícilmente con escarcha pues se dan las flores, ¿no? Entonces, aquí vienen las palabras prácticamente que todos tenemos como abrigo y esperanza de la Santísima Virgen. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Me tocó ir a la Ciudad de México varias veces para ver a la Santísima Virgen en su templo. Y uno llega y pues la Virgen de golpe, cada vez que la veo, pues a mí me lleva las rodillas al piso. Y me acerqué ahí a la parte lo más que te puede acercar, hay un comulgatorio, ahí estaba, pues me puse de rodillas, sí, pero a veces mis peticiones, mis agradecimientos fueron muy cortos. Puedo hablar en muchas cosas de otras cosas, pero pedirle a la Virgen no soy muy, me refiero, ¿qué te pido? No sé, ya te agradezco, 3 palabras te agradezco, etcétera, ¿no? Al lado mío estaba una señora indígena y le hablaba con lágrimas, emocionada y como si estuviera charlando con ella. Es por ahí que se dice que la Virgen de golpe está como viva, ¿no? Porque estamos ante una madre con la cual está charlando. Entonces le dije: bueno, pues yo ya te pedí, pero no sé, ya te agradecí todo esto, pero no sé qué más, pero te pido lo que te pide esa señora. Te pido lo que te pide esa señora, porque ella sí te lo pide con fe, y ella la verdad es que... Y bueno, nos lleva de lágrimas todo esto, y en fin. Dice: no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. Estas palabras, téngalas muy cerca de su corazón, porque justamente en este nuevo mundo, bajo la Virgen de Guadalupe, pueden suceder muchas cosas. En ese momento, cuando baja con las flores, se entiende que en la quinta aparición, le entrega las flores, las toma la Virgen, se las va a colocar en su tilma Juan Diego, y en ese momento también viene la cura de su tío Juan Bernardino. Ahí es cuando le revela a la Santísima Virgen el nombre, a el tío Juan Bernardino, esposo que la conocemos como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Ese es su nombre. De hecho, en algunas traducciones que hemos tenido, se lo dice en perfecto castellano. Es la única parte del Nicán Mopogua donde todo es en náhuatl, pero el nombre
es Santa María, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Bien. Le hice la quinta aparición porque son 4 apariciones a Juan Diego, una al tío Juan Bernardino, que después, momentos después, fue interrogado sobre ese particular. Dice que es la misma imagen de la que vio Juan Diego, la misma que vio en la estampada, que posteriormente, y confirma que su salud fue recuperada una vez que se le apareció la Virgen de Guadalupe. Bien, el martes 12 de diciembre sucede algo insólito. Ya curiosamente la Virgen pues ya le mandó con las flores, y bueno, al abrir la tilma cayeron las rosas y el toscoayate, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Algo así tendría que ser, ¿no? Dicen que la puso sobre una mesa para que la pudieran ver, y pues ante esta imagen pues se postraron y llenaron de hinojo sobre el particular. Esta imagen va a ser de alguien de ustedes hoy. Del mismo modo en que me le refirió Juan Bernardino, le refirió Juan Diego, se apareció la Santísima Virgen. Bueno, hasta ahí un poquito la narrativa de la narrativa de las apariciones. Cómo se dieron en un ambiente convulso, difícil, donde la conquista material en 2 años, de 1519 a 1521, en términos militares, 500 soldados, etcétera, es increíble. De 1521 a 1531, 10 años del primer virreinato, del primer donde estaban dando las órdenes ya la primera audiencia, Nuño Beltrán, y evidentemente lo que sigue es la conquista espiritual. Ya se estaba dando poco a poco con los frailes, pero lo más importante son las grandes conversiones que vinieron. Déjenles explico. El primer milagro privado fue la cura del cocolistli o viruela del tío Juan Bernardino. Fue un milagro privado, ¿ok? Pero lo que acontece como en Fátima con el baile del sol, lo que sucede en Lourdes, en que aparece un manantial, y acá, el 26 de diciembre, 15 días posteriores a su aparición, es trasladada del despacho del obispo Fray Juan de Zumárraga a su primera ermita, donde se apareció. En esa ocasión estaban los indígenas con chirimías, es un sonido de flechas, y por ahí en la algarabía a un indio se soltó una flecha, le atraviesa el cuello a otro, lo mata. En esa procesión, porque estábamos en el lago Texcoco, había lanchas y demás, lo matan y presentan al difunto frente a la Santísima Virgen. Oran por él, le quitan la flecha, revive y no queda ninguna marca. Aquí lo más importante de esto es que siglos y siglos de dar hijos para morir en sacrificio, ahora ven a alguien que revive. Esto es inusitado. Entonces esto se corre ese rumor, se hace un rumor, se empieza a comentar de escuela en escuela, de tianguis en tianguis, mercado en mercado, en lugares naturales de reunión, etcétera, de que había pasado este gran acontecimiento narrado en el Nicán Moctepana, después por Fernando Alba de Iztizóchil en el Nicán Moctepana. Esto es importantísimo porque esto es un hecho, también es un mural que está en la Ciudad de México, en la Basílica, y bueno, después eso pasó a los indígenas, pero también a los españoles les pasó algo importante. Un hijo de un acaudalado español, con otro amigo, iban a caballo, visitaron a la Virgen y de pronto el caballo se les desbocó. El caballo siguió desbocado, de tal forma que este muchacho implora a la Santísima Virgen de Guadalupe. El caballo se para,
se pone de rodillas, la dificultad que tienen estos animales para ponerse de rodillas, sí lo pueden hacer, y ven, esta imagen proyecta justamente ese momento, ¿no? Este milagro también se le atribuye a la Santísima Virgen porque fue invocada. Pero en fin, vienen, y de ahí vienen una serie de milagros continuos hasta la fecha que la gente pone con llamados exvotos. Esos exvotos justamente son todos los milagros que les hizo por la cura de tal, porque ayudó a alguien en una enfermedad, etc. Siguen dándose. Recordemos que la Basílica de Guadalupe recibe al año cerca de 20 millones de feligreses de todo el mundo. Entonces, desde las apariciones hubo justamente una gran devoción hacia la Virgen, fue creciendo de número incalculable, se iba dando a conocer el milagro guadalupano, hubo asombrosas conversiones. Nos fuimos a las fuentes primigenias de Jerónimo de Mendieta, Motolinía y otros autores franciscanos de esos años, de 1531 en adelante, donde justamente dice que se reportaban cifras históricas por parte de los franciscanos, cifras bíblicas, perdón, y que había conversiones en masa. Claro que el primero fue el cacique gordo de Tlaxcala, y entonces el cacique, el Tlatoani, el principal, evidentemente con eso ellos también se venían convirtiendo todos sus súbditos, ¿no? Y después vino otras conversiones de otros que fueron ejemplares y demás. También recordando aquel momento cuando en Tlaxcala, justamente cuando salió a Hernán Cortés a recibir a aquellos 12 frailes, Fray Martín de Valencia, fue cuando los indígenas vieron cómo se hincaba el gran conquistador, ¿no?, frente a ese fraile con un hábito raído, ¿no? Se le hincaba y le besaba el hábito. Entonces ellos aprendieron, que nosotros también todavía tenemos en México, de besarle la mano a los sacerdotes. Entonces dice que se bautizaban tantos en miles en un día. Fray Jerónimo Mendieta decía que de 200 en 200, 300 en 300, y se iban multiplicando. En Xochimilco 2 sacerdotes bautizaron un solo día más de 15,000, y bueno, y a todos se les daba óleo crisma, 15,000 en un solo día. Esto es interesantísimo. Miles de indígenas venían de lugares que los misioneros no habían pisado todavía, ¿verdad?, ni mucho predicado. Y eran tantos los bautizos que no podían ya alzar el brazo derecho y tenían que hacerlo con el brazo izquierdo para bautizar. Esto es interesantísimo. Esto no estamos inventando, esto viene fuentes directas. Esto vuelve a ser increíble, ¿no? Bautizaban de entre 4,000 a 5,000 adultos y niños por día. Jerónimo Mendieta. Los bautizados llevaban a sus hijos, a sus esposas, y el marido a la mujer al marido, todos a bautizarse. Los indios se quedaban en los monasterios aprendiendo la doctrina, y al tiempo que los bautizaban, muchos recibían aquel sacramento con lágrimas. Como dice Rafael Breide, hace 25 años en un foro, o sea, ¿qué era mejor? ¿Ofrecerle flores que ofrecerle hijos en sacrificio? Dice, ¿quién podía atreverse a decir que estos venían sin fe? Pues de tan lejanas tierras venían con tanto trabajo sin que nadie les obligara o compeliera a buscar el sacramento del bautizo. Y sigue la narrativa. Dice, a los indígenas no les importaban las distancias, los temporales, el cansancio, el hambre, esperaban pacientemente el bautizo. Eso dice Jerónimo de Mendieta. Motolinía viene del náhuatl, el pobre. Por si era un franciscano, tan pobre, que este era paupérrimamente pobre. Y Motolinía dice el más pobre. Este fraile llevaba la cuenta de miles y miles de indios que habían bautizado, y llegó a la conclusión que en 1536, 5 años después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, eran cerca de 5 millones. Esto Jerónimo Mendieta también lo confirma.
Después, Fray Juan de dice también Fray Toribio de Benavente que Fray Juan de Perpiñán y Francisco de Valencia bautizaron cada uno después de 1531 a más de 100,000 indígenas y en 1536 ya llevaban 600,000. Total, de 1531 a 1540, 9 años, 9 millones de indígenas se habían convertido. Esta es la más grande explicación o respuesta a 1517 de la Europa destrozada por el luteranismo o protestantismo, ¿no? Esta es la respuesta que da la Virgen. Esta es la respuesta que da la hispanidad. Esta es la respuesta que nos espera, ¿no? Ahora, donde menos se bautizan, menos hijos se tiene y todo ello, en los tiempos actuales, bueno, esta es la gran oportunidad que tenemos. Bueno, pero no solamente el bautizo, sino también la confesión. Recordemos que algunas prácticas indígenas, anteriormente eran la poligamia, eran beodos, y en algunos casos, en algunas áreas de Veracruz, eran sodomizados. Entonces viene la confesión y donde 1,000 o 2,000 indios seguían a religiosos para confesarse, ¿no? Iban de monasterio en monasterio recorriendo distancias de hasta 80 leguas. Una legua equivale a 5,572 metros. Estamos hablando por 80 leguas, 445 kilómetros. De aquí, de Buenos Aires, a Treclauquen y a Tres Lomas. Pero aquí está planito, ¿no? Allá tenemos la Sierra Madre Oriental. Tenemos la zona volcánica, subir, bajar, etcétera, diferentes ecosistemas, ¿no? Y diferentes, bueno. Dice, otros de edad avanzada con sus báculos y hasta recorrían de 15 a 20 leguas. Calcúlele. El sacramento del matrimonio se dio también. Los primeros matrimonios fueron en 1526. Recordemos que Juan Diego, en el caso de Juan Diego, él se casó cristianamente, adoptó el nombre, eso es importante. Él se llamaba Cuatlatotzin. Y se impuso el nombre cristiano Juan Diego. Juan Diego Cuatlatotzin. Cuatlatotzin, el águila que habla. Vamos a hablar mañana sobre los 4 Juanes. ¿Va? San Juan, tetramorfo del águila, y los 4 Juanes a los cuales primero 2 videntes y 2 que estaban en la estampación. Juan Diego, Juan Bernardino videntes, Fray Juan de Zumárraga, quien recibió la estampación, la vio, y Fray Juan González, el traductor de entre Fray Juan y Juan Diego. Vinieron y se casó con la Malintzin, también llamada así, pero y adoptó cristiano matrimonio y vivieron castamente. Oyeron un sermón sobre la virtud de la castidad en el matrimonio y fue casto. A partir de 2 años después, en 1529, muere su esposa, Marina, y bueno, aquí está. Después del milagro, también aceptaron ya de la poligamia a la monogamia, y se desposan entre 100 pares y días de 200 y 300, hasta días de 500 en que había matrimonios múltiples. Las confirmaciones también se dieron. De hecho, 5 días antes de su muerte, Fray Juan de Zumárraga decía que se atribuía su muerte por haber participado dando la confirmación a los indígenas, ¿no? Ya esto atribuyo mi muerte, que yo la tengo por vida y estoy contento, salgo de ella. Fray Juan de Zumárraga, que murió en 1548, el mismo año que murió Juan Diego. 17 años estuvieron los dos con la Santísima Virgen de Guadalupe. En el caso de Fray Juan de Zumárraga, como era muy querido por los indígenas y todo ello, cuando su muerte sucedió, resulta ser que se apiñonaban para las exequias y todo ello, y bueno, tuvieron dificultades sobre ese particular, ¿no?
Dice, el llanto y alarido del pueblo era tan grande y espantoso que parecía ser llegado el día del juicio por la muerte de Fray Juan de Zumárraga. Bueno, ¿pero qué creen? También tuvimos mártires del cristianismo entre indígenas, que murieron mártires del cristianismo. O sea, una vez adoptada, hay dos mártires en Puebla de Los Ángeles, que justamente me llama de Los Ángeles. Para Los Ángeles fue trazada la ciudad por Los Ángeles. Se llama así Puebla de Los Ángeles. En fin, hubo varios mártires. ¿Por qué? Porque algunos seguían con los sacrificios humanos y su politeísmo, de tal forma que pues murieron por Cristo. Por cierto, ayer me regalaron un libro de Carlos Alberto Saqueri, una extraña. Me fui a caminar por ahí y hablaba de la Virgen del Pilar, una santería. Puse a platicar y una niña estuvimos platicando y me regaló el libro de Carlos Alberto Saqueri, ¿no? Mártir, y mis respetos y admiración por él. Es su Anacleto aquí en la Argentina, ¿no? Mi Anacleto aquí en la Argentina, ¿no? Y bueno, ya Benedicto XIV dice, si yo estuviera en aquellos países iría a visitar este santuario no solo con los pies descalzos, sino andando del camino de rodillas. En fin. Vamos a hablar un poquito de lo que ya nos decía nada más que don Rafael, la prodigiosa imagen de la Virgen de Guadalupe para los escépticos. En fin. En mentiras, miren, cada vez que se acerca algún año de que tenemos que festejar a la Virgen, que el 400 aniversario, que el 450 aniversario, que hace 20 años que fue la canonización de Juan Diego, siempre vienen los ataques contra la Santísima Virgen. Entre ellos estos, que venía de Extremadura, España, que lo trajeron los españoles, que era una pintura, que su nombre es Telecuatrasuple, la que aplasta las serpientes, etcétera, y demás, otras cosas, un invento de los frailes, que no existen documentos, jajaja, y que la pintó un indio Marcos. Vámonos por partes, dijera un famoso, una novela que se llama Yaguir Estipador, ¿no? Entonces dice, Virgen de Guadalupe, miren, esto ya es un hecho, concreto. La Virgen de Guadalupe que ustedes tienen a su izquierda es la Virgen de Extremadura, España, ¿no? Morena, con el niño en brazos, no es el niño de Atocha, ¿no? Que se les escapó, ¿no? A la Virgen de Atocha, ¿no? Tenemos un santuario allá en México que se llama el Santo Niño de Atocha. Se le escapó a la Virgen de Atocha. Acuérdense que era que iba con los mercedarios a asistir a los presos cristianos ante los moros, ¿no? Y bueno, no sé, parece que, pero no es el niño de Atocha. Ok, es morena y esta es regenteada por los jerónimos. Pero déjenme, voy para atrás. La dificultad de la evangelización de las conversiones todavía se vio, todavía más aún empezó, porque los dominicos querían instrucción formal antes de que tomaran el bautizo, como ahora, ¿no? Desde el primer año de, no sé, 3 años para que hagas tu primera comunión, ¿no? Y decían los franciscanos, no, crees en Dios, que la Virgencita, la cruz, sí creo y te bautizo, vámonos para arriba, vámonos. Algunos con Oli y Crisma, ¿se acuerdan? Pero los dominicos dicen, no, una instrucción formal. Pese a eso, de todas las conversiones de 9 millones, pesaba todavía la disputa entre los frailes, imagínense, ¿no? Bueno, ok. Estos son los jerónimos que tiene la Virgen. Está en una área muy reservada, poca devoción, no mucha gente, pero era de Extremadura. Recordemos que venía de Extremadura Hernán Cortés, ¿no? Y demás, ¿no? Pues la trajeron españoles. Bueno, y esta es la Virgen que se apareció en México. Nada que ver. Entonces, eso aparte. Recordemos, aparte los jerónimos después van y le piden a los franciscanos, ¡ey! Cambien esta ermita de la Virgen de Guadalupe a Chapultepec porque ya está más bonito y ya puede caer más dinero para que lo manden a España a nuestro monasterio. ¿No? Aún así, hubo esa disputa, ¿eh? Y bueno, en fin, eso es un hecho que no.
El Nican Mopahua, ya les dije que viene en perfecto castellano, cómo se llama la Santísima Virgen. Este lo escribió Antonio Valeriano, egresado del colegio de Tlatelolco, lo llevaban el Trivium y el Quadrivium y demás. Bien, hay muchos documentos históricos sobre el particular, porque niegan las apariciones, porque hubo un silencio en el siglo XVI. A ver, con ese trabajalalal que tenían los frailes, ¿ustedes creen que todavía tenían chance de ponerse a escribir? Esta es la narrativa. Si apenas podían, mano izquierda, mano derecha, ahora con la mano izquierda, 15,000 bautizados en un solo día, y todavía que se pongan a escribir porque los frailes franciscanos no escribieron, está pasando, ¿no? No, hay muchos documentos. Hubo unas informaciones jurídicas de 1666 en ocasión, fíjense bien, cómo dándole al violín, queriendo darle al violín, le dieron al violón. Que es una frase de por allá. Dice, buscando una cosa, lograron otra. Bueno, hubo las informaciones jurídicas de testigos y protomédicos de 1666 en ocasión porque ya estaba tan arraigada la fe en la Virgen de Guadalupe, pues que estaban pidiendo un oficio propio, ¿no? Entonces dice Roma, bueno, díganos qué es la Virgen, sus milagros, su historia, qué es, ¿no? Entonces empezaron a traer testigos hasta de 102 años, 110 años, etcétera, que habían estado con Juan Diego, otros que habían escuchado y demás. Y después también otros protomédicos, así se le llaman, relativo a la imagen. Bueno, hubo mucho, y resulta ser que todo eso también indicaba que ya había imágenes de Juan Diego con un poquito ya con la orla, de que lo reconocían como un santo varón. O sea, ya lo reconocían como santo sin ser canonizado oficialmente. Bien. Hay un testamento de Cuautitlán del año 1559, donde dice, se verificó una prodigiosa, he vivido en esa ciudad de Cuautitlán y su barrio de San José Millán, donde se crió el mancebo don Juan Diego, existencia de Juan Diego, y se fue a casar después a la Santa Cruz del Alto, cerca de San Pedro, con la joven doña Malitzin, la que pronto murió, quedándose solo Juan Diego pocos días después. Mediante este joven se verificó una cosa prodigiosa allá en el Tepeyacac. Pues en él se descubrió y apareció la hermosa señora Nuestra Santa María, la que nos pertenece a nosotros, la de esta ciudad de Cuautitlán. Bueno, esta es Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Se encuentra, y así, una serie de documentos. Este es muy importante, el Códice de Escalada de 1548, aquí, justamente firmado por Fray Bernardino de Sahagún. Aquí está Juan Diego, ¿sí? Y aquí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este documento, tanto la paleografía, en el caso del documento, la UNAM, el Instituto de Física, concluyó que era un documento del siglo XVI. Pero ya tenemos el año aquí de todos modos, ¿de acuerdo? Esto es interesantísimo porque recordemos que en la batalla de Lepanto en 1571, el capitán Andrea Doria, una vez que obtuvo Felipe II una copia del original, lo mandó a Austria y de Austria pues al capitán Andrea Doria, quien la puso en la nave capitana, y toda la batalla de Lepanto, que novedad de tiempo y todo ello, pues no la voy a comentar, pero fue la Virgen de Guadalupe, de tal forma que tenemos una en Génova, actualmente hay un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. ¿Y la imagen cuál es? La de la nave capitana. Entonces, ¿original? No, es una copia, sí, pero más hay una original. ¿Se la quiere llevar? Entonces, esto es importante, en 1571, después hay una serie de documentos importantísimos, por ahí los comento, y este es importante, es un mapa de Uppsala, este es el lago de Texcoco. El lago de Texcoco tenía no solamente el agua de lluvia, como un vaso, sino también tenía lo que era riachuelos y abrevaderos, y agua salobre y agua buena. Entonces, resulta ser que hicieron un mapa del lago de Texcoco, y pues resulta ser que ya en ese mapa de Uppsala, 1531 para 1556, o sea, estamos hablando de ¿cuántos años? 25 años,
ya se encontraba el templo del Tepeyac. Entonces, claro que entonces no es una invención ni que no se apareció, está ahí claro. Y así. En fin, vámonos ahora un poquito aquí tenemos a don Marcelo, que es pintor. Ayer no vino porque en la tarde lo acuso porque se fue a pintar. Pero me va a dar la razón. Recordamos, ya nos dijo don Rafael, es una imagen aqueropita, no hecha por mano humana. Y vamos a decirlo por qué, ¿verdad? El Santo Sudario, lo que es el velo de la Verónica y demás. Ahí por ahí los colombianos también se pelean que la Virgen de las Lajas es una imagen aqueropita. Bueno, pero lo dejemos aquí, no vamos a pelearnos ahí, vamos a comentar sobre ese particular. Bueno, primero ya los protomédicos de 1666 habían dicho que no era posible que se haya pintado esa imagen en un lienzo tan tosco de un agave llamado Itzot, y que no tenía preparación alguna, y también hablaba sobre los colores de la Virgen, porque tenía un color extraordinario que era verde azulado, y que era difícil de darse. Mañana vamos a hablar sobre un redescubrimiento sobre ese color. Bien, dice después en 1751, don Miguel Cabrera, el máximo exponente del barroco mexicano, hizo un estudio sobre ese particular, Maravilla de América se llama su libro, y indica que justamente que sin aparejo no es posible. Tiene que haberse preparado ese lienzo tosco, o sea, ya sea con yeso, emplaste, etcétera, y demás, para que pudiera correr el pincel. Por cierto, ahí están las tramas, no hay corrida de pincel. Segundo, no hay boceto. Aparte que tiene la proporción áurea. Bueno, en apariencia dice tiene 4 técnicas: al óleo en la cabeza y las manos, que debe ir sobre un lienzo o tabla, al temple, al temple tenemos que ir todos, al temple, técnica que mezcla pigmentos con huevo y agua destilada, y sobre superficies lisas y llanas, ¿no? Y así, el aguazo, acuarela, sobre papel o cartón, labrar al temple, es pigmento con agua y grasa, ¿no? Es para papel grueso y madera. Bueno, todas requieren una preparación especial. En apariencia tiene esas 4 técnicas la Virgen. Digo, para 1531, si 1521 fue la conquista, en 10 años, que pintores se fueron de España para indicar, primero, la hermosura de esta imagen, que tiene justamente una proporción áurea de 7 cabezas y media, lo que tiene el hombre, el rectángulo perfecto y demás. Eso pues difícilmente alguien podía, un tlacuilo, un dibujante, un pintor, un copista, pudo haber hecho. Bien. Siguiente. Hay una maravillosa duración de la imagen por cerca de ya 500 años. El 2031 es por eso que también venimos acá, porque esto de México Guadalupano está creciendo en Venezuela. Curiosamente en Venezuela está creciendo con toda la impostura. Está creciendo en Nicaragua, en Cuba, España. Está creciendo, tenemos unas horas guadalupanas ahí que nosotros promovemos esa devoción. Al final tendrán ahí ustedes esos documentos y demás. Bueno, ¿cómo es que dura esta palma? Que dura máximo 10, 15, 20 años, sobre todo en un lugar que es salitroso, húmedo y salitroso, y que se pudiera conservar. De tal forma que es inexplicable que después de 20 años haya durado, ¿no? Pero en fin, aparte estuvo 116 años a la intemperie, ¿no? Donde se ven, inclusive ahí ven una muestra de vela, de cera, esta parte, ¿de acuerdo? Toda la parte le ponían rosarios, le ponían medallas, etcétera, para tocarla, como esta Virgen que fue tocada al original, ¿no? La imagen a prueba de todo. En la parte superior derecha cayó un ácido nítrico. En 1785 estaban limpiando el marco de plata y esta mancha, en vez de deshacer y acabar con el istle de agave, de la tilma,
la manchó solamente y con el tiempo se ha ido desapareciendo, se está autorreparando. Dios obra maravillas. En 1921, un 14 de noviembre, un protestante pone una bomba con ocasión de ponerle flores a la Virgen, ¿no? Cuatro tubos de dinamita, ¿verdad? Estaban las circunstantes, las señoras, y pues vieron que este tipo ni siquiera se persinó, ni siquiera hizo así, ni siquiera, ¿sabes? Y lo vieron muy extraño, ¿no? Lo siguieron y ¡pum! Estalla una bomba, los 4 cartuchos de dinamita. Milagrosamente la imagen no se hace nada. Ahí el altar de mármol se dañó algo. Y dicen que hasta 1 kilómetro se escuchó la onda sonora del mismo y tuvo impacto, ¿no? Dañó floreros, candelabros y un crucifijo. Aquí está el crucifijo, el hijo protegiendo a la madre. Luciano Pérez Carpio, protestante, pues ni siquiera se persinó, pues lo vieron extraño las señoras, ¿no? Empleado del gobierno de Álvaro Obregón, anticatólico y demás. Actualmente se conserva en la Ciudad de México, entrando a la iglesia, a mano derecha, viendo el centro, ahí está a mano derecha, ahí está como se conserva actualmente el Cristo del Atentado. Pasamos al misterio de los ojos muy rápidamente, es de cultura popular ya esto, gracias a Dios, ¿verdad? Al principio de 1929, un dibujante vio que había un hombre barbado, en 1900, después fue su marco de 29, después en el 51, un tal José Carlos Salinas también vio que no solamente en un ojo, ese mismo hombre barbado, sino también en el otro. Ah, caramba, vuelvo a decir donde dice, ay, se ve como que la Virgen está viva, ¿no? No está en movimiento corporal, ni mucho menos, pero, ok, bien. Después esto, ya el peruano José Aste Tosman, que acaba de morir hace unos meses, trabajando para el IBM bajo sistemas computacionales, hizo un estudio sobre el particular y encontró 13 imágenes en sus ojos, ¿no? Sobre ese particular, y es bajo el sistema de digitalización, y viendo el efecto Purkinje-Sanson, que es el reflejo de los ojos. Ahora vamos a verlo. Entonces se ven imágenes de una familia, Fray Juan de Zumarga, Fray Juan González, una negrita sobre ese particular. Pero esto es importante porque se ve en los dos ojos. Lo mismo que se ve en un ojo, se ve en otro ojo. Esto es increíble, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿sigue siendo querapita? Claro que sigue siendo querapita, ¿no? Ahí se ven un poquito más las familias, ¿no? Este es el párpado, este es el ojo, ¿no? Ahí están las imágenes. Un indígena que observa a un anciano, un hombre joven, Juan Diego, una mujer de raza negra, un hombre barbado. Bueno, están los dos, Fray Juan Zumarga, Fray Juan González, etcétera, ¿no? Este es el efecto de las leyes Purkinje-Sanson. Es aquí, bueno, esta imagen, está el fotógrafo tomando la foto de la niña y está el fotógrafo en ambos ojos. Es lo mismo que pasó en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fue la hija de un compañero de México guadalupano y bueno, es su hija. Ok, sobre este particular, las 46 estrellas en su manto. Es interesantísimo porque son 12 constelaciones reunidas y que bajo astronomía de posición, y eso mañana voy a dar más datos sobre el particular, para que estén, los que son militares y demás, saben que el asunto de los meridianos paralelos, el asunto de las estrellas y las constelaciones, solamente indicaban ese día del 12 de diciembre de 1531, 6:45 de la mañana. Confirmado por varios científicos. Confirmado.
De ahí viene el estudio científico de don Fernando Ojeda Llanes, un contador inicialmente, después matemático y ahora geógrafo, donde justamente él al analizar la proporción áurea se dio cuenta que había perfección, y siguiendo a Pitágoras, donde hay perfección hay música, y bueno, al final de cuentas trazó 23 líneas del centro hacia arriba, 23 líneas hacia abajo, y entre las estrellas y las puntas de las flores, 9 flores que tiene la Santísima Virgen, sacó un pentagrama con cierta música. Entonces, la música es bellísima. Ahorita no tengo contacto al internet, pero se las puedo poner, pero basta que ustedes la consulten, música de la Virgen de Guadalupe en cualquier medio, y bueno, es bellísima, es bellísima. Entonces, se tuvo armonía perfecta con esto, y bueno, esto es importante. También, bajo esta misma posición, también hay otro estudio científico de este mismo Fernando Ojeda Llanes, donde están, según las puntas de las flores, los principales cerros alrededor de lo que es el Anáhuac, del Valle del Anáhuac. Entonces, es interesantísimo porque todavía se siguen descubriendo más y más cosas sobre la Virgen de Guadalupe. Algunos también, siguiendo con eso, han llegado hasta el extremo de cómo está, así como la línea de la espada de San Miguel, de los templos de San Miguel, que todos ustedes conocen. También han hecho algunos estudios sobre ese particular, sobre todo en el caso del reinado del Nuevo Mundo por la Guadalupana. Entonces, han hecho eso y bueno, poniendo en el mapamundo que ahí tenemos. Ok. Por lo tanto, no porque lo diga su servidor, sino porque científicos notables, médicos, pintores y demás han concluido con lo siguiente: sencillamente sobrenatural y milagrosa. Es hasta aquí esta parte de lo de este foro guadalupano, con una especie de introducción para el día de mañana, pero es importante ver la importancia de esa conquista espiritual, ¿no?, que todavía sigue dándose, se sigue dando, ¿no? El día le decía a don Rafael Breide, curiosamente coincidimos por algunas cuestiones de trabajo editorial, y después coincidimos en un mismo vuelo que nos trajo de México a Buenos Aires, llamándose el avión Guadalupe. Entonces dices, caramba, hay ciertas diosidencias sobre este particular, y dices, claro. Si bien es cierto, esta es una narrativa entre científica e histórica, lo más importante es en el Bella es lo que esté de tu parte, que yo mucho te lo premiaré. Esta charla no tiene la intención solamente de informarlos o formarlos, sino llevarlos también a la acción. ¿Qué quiere decir? Como decía don Rafael Breide, el factor abuelo o abuela en la Rusia preservó el catolicismo, ¿no?, la cristiandad, ¿no? Entonces ustedes, por las ciudades que veo aquí, pues también el factor abuelo, el factor abuela, tiene que de alguna forma llevarse a buen término, con que ustedes nos ayuden a transmitir esta narrativa totalmente apegada a la cuestión histórica, científica y demás, y todo en cuanto a la manifestación de Dios con su Santísima Madre. Es que los combinamos, los invitamos a que lleven el mensaje guadalupano a cualquier parte que puedan ustedes estar, que la concedan a la Virgen de Guadalupe, porque ya me di cuenta que pues es la misma es con diferentes ropajes, ¿no? Morenita en Aparecida y aquí un poquito más blanquita, pues según la propia, pues la Virgen de la Caridad en Cuba también es morenita, pues según la gente que hay ahí. Entonces, pero es la misma, ¿no? Diferentes ropajes. Y es mi Inmaculada. Pero mañana vamos a ver que también es Asunta, que también es la Siempre Virgen, y que también fue la Tetocos, la Madre de Dios, según la narrativa del Nicalmo Pogua. Y también mañana, pues, voy a conjuntar un poquito las charlas, porque pues también viene la narrativa interesante sobre unos redescubrimientos sobre las 46 estrellas, no solamente el asunto de las constelaciones, y unas diosidencias ahí tremendas que
pues no lo hemos sacado todavía al público, pero ustedes serán quienes pudieran recibirlas de mejor manera. Es esto. Tenemos allá afuera una serie de libros que trajimos de México, lo que todo mexicano, podemos decir lo que todo lo que toda la hispanidad debe conocer sobre la Virgen de Guadalupe, una narrativa muy pequeña. Tenemos inclusive unos libros de dibujos para los niños para que se enseñen, y tenemos también el Nican Mopogua, que es la narrativa, el documento fuente del aparicionismo de la Virgen de Guadalupe. Y también tenemos ahí lo que es un pequeño folletito apologético respecto a la defensa de la Virgen de Guadalupe. También hay una serie de libros muy interesantes que aquí tenemos a la entrada, no es comercial, pero sí, no sabían si tenerlos. Estoy abierto a las preguntas, señora mía y señores. No, la Virgen.